Depende de que te dieron hacer un daño. ¿Qué te dieron? Pueden ver en la figura las articulaciones de la clavícula y las articulaciones del hombro son muy importantes. En el hombro tenemos tres articulaciones virtuales, como ustedes están viendo en esta figura. Una es la esternoclavicular, otra es la acromioclavicular y la otra es la prenumeral. Esternoclavicular, acromioclavicular y prenumeral. Como ustedes ya saben, la articulación esternoclavicular es una articulación que se produce entre la articulación del esternón y la clavícula, el manubrio y el esternón, el manubrio del esternón. Ustedes pueden ver que el esternón tiene una primera canilla articular para articularse precisamente con la cabeza medial de la clavícula y forman esta articulación que se llama esternoclavícula. Y por otro lado, el extremo distal de la clavícula tiene otra canilla articular que se articula con la canilla articular del esternón, del acromion, y forma la articulación acromioclavicular. La tercera articulación real es la glenohumeral, que ustedes están viendo acá, que se produce entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, ¿no? Hay dos articulaciones que son virtuales, falsas si ustedes quieren, pero que al fin y al cabo ayudan en la formación del hombro, porque ustedes van a ver que luego les voy a mostrar que hay una serie de ligamentos, y es esta la articulación subacromial. No, en realidad no hay articulación como tal, es una articulación virtual si quieren, pero que ayuda en el movimiento del hombro. Y la otra articulación es esta que ustedes están viendo, que se llama la escapulotorácica, que en realidad no hay articulación entre el tórax y la escápula, pero gracias a un músculo muy importante, la escápula está apegada, si va a haber término, al tórax, ¿no? A la parte posterior de las costillas. Entonces esas son las tres articulaciones reales y dos virtuales o falsas si ustedes quieren ver. La articulación esternoclavicular, todas son sinoviales, es decir, móviles, ¿ya? La articulación esternoclavicular es una articulación que tiene una cápsula articular como todas. No se olviden que las articulaciones sinoviales son articulaciones que tienen un disco, ahí ustedes están viendo el disco interarticular, que tienen una cápsula, ahí están viendo la cápsula articular, pues la cápsula articular, alguna vez les he dicho, imagínense que a estos dos huesos ustedes les envuelvan con una cinta de embalaje. Envuelvan con una cinta de embalaje a los dos huesos articulares. Y hagan de cuenta que esa cinta de embalaje que envuelve a ambas articulaciones es la cápsula articular. Y la mayor parte de las articulaciones, de los huesos que se articulan, tienen su cápsula articular. Entonces, tienen un disco articular, tienen una cápsula articular, y por supuesto que tienen ligamentos que van a reforzar a la articulación. Ahí ustedes están viendo el ligamento externo clavicular anterior,
hay un ligamento esternoclavicular posterior, hay un ligamento interclavicular y hay un ligamento costoclavicular. ¿Ok? Miren, ligamentos esternoclavicular anterior, ligamento esternoclavicular posterior, ligamento interclavicular, ligamento costoclavicular, son ligamentos que van a reforzar la articulación como tal. O sea, por eso es que las articulaciones son muy estables, digamos, porque no solamente tienen una cápsula, no solamente tienen un disco, sino tienen ligamentos que refuerzan las articulaciones sinoviales. ¿Ok? Hemos visto en la primera parte, ¿no? Lo mismo si vemos la articulación acromioclavicular, de la misma manera tiene su disco y su cápsula y tiene su ligamento acromioclavicular. Pero miren ustedes acá, hay una serie de ligamentos, que van a reforzar esta parte de la clavícula. El ligamento acromioclavicular es un ligamento que está reforzando directamente la articulación. El ligamento coracoacromial es un ligamento que va a reforzar la articulación. Y el ligamento coracoclavicular, miren el ligamento coracoclavicular. Entonces, fíjense cuántos ligamentos les estoy hablando de la articulación acromioclavicular. El ligamento acromioclavicular como tal, el ligamento coracoacromial como tal, entre el coracoides y el acromio, el ligamento coracoclavicular. ¿Okay? Son 3 ligamentos que hay reforzando esta articulación. Pero y además, no se olviden que el ligamento coracoclavicular está formado por el ligamento conoide y trapezoide, como ustedes están viendo. ¿Okay? Eso es pregunta de examen. ¿Quiénes forman el ligamento coracoclavicular? Son el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. Miren ustedes cómo el ligamento conoide y el ligamento trapezoide vienen desde la cara inferior de la clavícula y vienen a la apófisis coracoides, ¿sí? Refuerzan esa unión que hay entre clavícula y apófisis coracoides. Miren ustedes el ligamento coracoacromial, es otro ligamento que está reforzando la apófisis coracoides con el acromio. Y finalmente el ligamento acromioclavicular que está pues alrededor de la articulación acromioclavicular. Entonces es importante que conozcan y que se acuerden que alrededor de la articulación acromioclavicular, después de su disco, después de su cápsula, hay 3 ligamentos importantes: el acromioclavicular, el coracoacromial y el coracoclavicular. El acromioclavicular, el coracoacromial y el coracoclavicular. Pero también es importante que se acuerden que el coracoclavicular está formado por el conoide y el trapezoide. ¿Ok? Bueno, entonces miren, así está reforzado por el lado medial la clavícula y por el lado lateral de esa manera que acabo de mencionar. Por eso es que les decía que estas articulaciones son importantísimas en el hombro. Si alguien se lesiona la clavícula, no va a poder mover el hombro. Tiene que estar en reposo ese hombro. Tiene que estar en reposo. Claro, por último, la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral es una de las más importantes del cuerpo, porque la articulación glenohumeral es una articulación también sinovial que pertenece a la sinartrosis. Hay 2 articulaciones sinartrósicas, la glenohumeral y la coxofemoral. La glenohumeral tiene todos los movimientos que nosotros conocemos. Con la glenohumeral nosotros hacemos flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción y circunducción.
7 movimientos que hacemos con la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral está formada entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del hombro. Glenohumeral. Ahí ustedes están viendo. Esta articulación, como ustedes se pueden imaginar, tiene una gran cápsula articular. Es súper difícil que se articule, que se salga de su lugar la glenohumeral. Tendría que ser un trauma muy grande, porque la cápsula articular que hay reforzando esa articulación es muy fuerte, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la cápsula articular y los ligamentos glenohumerales. Los ligamentos glenohumerales anterior, ligamento glenohumeral inferior, ligamento glenohumeral posterior, que son los que van a reforzar, pero la cápsula articular, miren ustedes qué poderosa es, ¿no? Les estoy mostrando por adelante, les estoy mostrando por atrás, pero además ligamentos glenohumerales, ¿ok? Ligamentos glenohumerales. Hay un ligamento que se llama el coracohumeral en la parte superior, que como ustedes están viendo está reforzando también esta articulación, ligamento coracohumeral, ¿sí? La articulación glenohumeral además está protegida por una serie de ligamentos que están alrededor de la articulación, que se llaman el manguito de los rotadores. Miren ustedes quiénes forman el manguito de los rotadores. Pero antes del manguito de los rotadores hay 2 ligamentos más que van a reforzar la articulación. Miren, aquí está el ligamento del tendón largo del bíceps, por encima de la cavidad glenoidea, y aquí está el ligamento largo del tríceps, por debajo de la cavidad glenoidea. Estos ligamentos también van a reforzar. Pero más importante, además de la cápsula, además de los ligamentos glenohumerales que les he contado, anterior, inferior, posterior, además del ligamento coracohumeral, hay una serie de músculos que se llaman el manguito de los rotadores. No se van a olvidar el manguito de los rotadores. Está formado por el músculo subescapular, por el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Miren cómo rodea el manguito de los rotadores a la articulación. Por adelante está el subescapular. Este músculo nace en la cara anterior de la escápula, en la fosa subescapular. El supraespinoso nace en la fosa supraespinosa de la escápula. El infraespinoso nace en la fosa infraespinosa de la escápula. Y el redondo menor, que nace en el borde lateral de la escápula. Y miren cómo rodean estos 4 músculos, por eso se llaman manguito de los rotadores. Ustedes van a encontrar en su vida profesional muchas lesiones del manguito de los rotadores. Es muy importante. Los tenistas, los que juegan racket, los que juegan paleta, se lesionan mucho. Las señoras que están permanentemente moviendo su articulación, las amas de casa, las lavanderas, las cocineras que siempre están moviendo la articulación, se lesionan el manguito de los rotadores. Y es difícil a veces curar porque son dolores crónicos que tienen ahí en el hombro. Manguito de los rotadores. Entonces, bien, como les decía, ¿cómo está formada la articulación glenohumeral? Primero la cápsula, luego los ligamentos glenohumerales, anterior, inferior y posterior. Luego está el ligamento coracohumeral, ¿sí? Luego están los tendones de los músculos del bíceps, el tendón largo del bíceps, el tendón largo del tríceps,
El tendón largo del bíceps nace encima de la cavidad glenoidea. El tendón largo del tríceps nace debajo de la cavidad glenoidea. Y alrededor está el manguito de los rotadores, que están formados por el subescapular, por el supraespinoso, infraespinoso y redondo. Por eso es que les decía, ¿no creen ustedes que es fácil que se luxe el hombro? Súper difícil. Tendría que ser un trauma tremendamente fuerte, una caída muy... He visto luxarse a los jugadores de fútbol, pero se han caído así de manera brutal, ¿no? En el hombro se les ha salido. Un accidente de tránsito muy fuerte puede sacar el hombro de su lugar, pero después no, porque el hombro es una muy buena articulación, ¿ok? Me tienen que averiguar qué tipo de articulación es la articulación esternoclavicular y acromioclavicular, ¿no? Todas son articulaciones sinoviales, eso les quiero decir. Estamos hablando de articulaciones sinoviales, pero me tienen que averiguar qué tipo de articulación es. Eso no les voy a decir, les voy a dejar a ustedes. Ya les he dicho que la glenohumeral es una sinartrosis, para que más o menos se den cuenta. O sea, es una articulación sinovial del tipo de las enartrosis, ¿ok? Que tiene movimientos en tres ejes: flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción y circunducción. Igual que la coxofemoral, el hombro y la cadera tienen las mismas características. Bueno, estas son las características entonces de las articulaciones. Ahí ustedes están viendo el manguito de los rotadores, que ustedes van a ver en su vida profesional muy importante. Otro músculo que viene a reforzar, que es muy importante y que lo vamos a ver luego, es el poderoso deltoides. El deltoides, que ustedes van a ver cómo se inserta alrededor de toda la articulación. Muy importante el deltoides, ¿ya? Bien, entonces esa es la articulación del hombro. Luego tenemos la articulación del codo. Como yo ya les he dicho en la anterior clase, la articulación del codo es una articulación conjunta en dos ejes. Con el codo podemos flexionar, extender, pronar y supinar, nada más. No es como la articulación glenohumeral, que es en tres ejes, es una enartrosis. Estas son diferentes porque están compuestas por tres articulaciones. ¿Cuáles eran las articulaciones? La húmero-radial, la húmero-cubital y la radiocubital proximal o radiocubital superior. Son las tres articulaciones que conforman la articulación del hombro. No se olviden que el cóndilo del húmero se articula con la cabeza del radio. No se olviden que la tróclea del húmero se articula con la cavidad articular del cúbito, ¿sí? Entonces, esas articulaciones son importantes, ¿ok? Aquí están viendo la apófisis coronoides hacia adelante. Aquí están viendo el olecranon hacia atrás. Aquí están viendo la fosita radial, la fosita coronoidea hacia adelante y en la parte posterior la fosita olecraneal. ¿Ok? Son fositas importantes. Entonces, bien, de la misma manera que el resto de las articulaciones, hay una cápsula. Hay una cápsula articular muy importante alrededor del hombro y ustedes pueden ver estos dos ligamentos que son importantes, ¿no? El colateral radial, el colateral cubital. El colateral radial, miren ustedes, se lo ve acá, el colateral cubital lo pueden ver en esta figura, que tiene una porción anterior, como ustedes están viendo, una porción posterior y una porción transversa. De los dos ligamentos, este es el colateral radial, el externo. El colateral cubital es importante.
porque el colateral cubital tiene tres porciones. Ahí ustedes ven la porción anterior, que está prácticamente cubriendo toda la parte anterior, la porción transversa, que ustedes pueden ver cómo la porción transversa cubre, y la porción posterior, miren ustedes toda la parte posterior. Ese es el ligamento colateral cubital en la parte interna. Y en la parte externa el colateral radial, ¿ok? Finalmente ahí ustedes están viendo el colateral radial, ¿ok? El colateral radial. Finalmente hay otro ligamento muy importante, que se llama el ligamento anular del radio. Miren el ligamento anular del radio, cómo envuelve toda la cabeza del radio y llega hasta el cúbito. Entonces yo les he dicho, ligamento colateral radial, el ligamento colateral cubital es muy importante porque tiene tres porciones, la porción anterior, la porción lateral y la porción posterior. Les estoy hablando del ligamento anular del radio que envuelve la cabeza del radio y se relaciona con el cúbito, miren ustedes. Pero obviamente que la articulación tiene su cápsula articular. Miren ustedes, aquí han sacado la cápsula articular, se la ve bien. Y aquí atrás también están viendo bien, por adelante y por atrás, la cápsula articular. O sea, todas las articulaciones tienen cápsulas articulares, no se olviden. Discos interarticulares. Todas las articulaciones en su superficie tienen cartílago. No se olviden que además estas articulaciones, estas superficies articulares tienen cartílago, ¿no? Tienen cartílago. Imagínense si esta es una superficie articular, imagínense si esta es otra superficie articular, pues entre ambas superficies tenemos el cartílago articular. El cartílago articular es muy importante en todas las articulaciones. El cartílago articular, ¿ok? Todas las articulaciones, todos nuestros huesos tienen cartílago articular. Y muchos tienen discos interarticulares. Pero sobre todo tienen cápsula articular. Tienen una cápsula articular. Todas las articulaciones sinoviales tienen cápsula, tienen un cartílago articular. ¿Qué se llama cuando por la edad se desgasta el cartílago? El famoso reumatismo de los viejos, ¿no? Ustedes vayan y visiten a la abuela, al abuelo, al tío abuelo, a la tía abuela. ¿Cómo estás, abuelita, abuelito? Ay, hijo, el reumatismo me tiene mal. ¿Qué es el famoso reumatismo? Es el desgaste del cartílago, ¿no es cierto? Se desgasta el cartílago y produce lo que los viejos conocen como el nombre de reumatismo. En realidad es una artrosis. ¿Qué es una artrosis de los viejos? Es el desgaste del cartílago. ¿Sí? Y a partir de los 50 ya se van desgastando el cartílago en todas las personas, ¿no? Por eso que es bueno dar cartílago. El cartílago es el mejor remedio. ¿Qué se da para la artrosis? Cartílago. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor cartílago que tenemos en Santa Cruz? Mierda, los canvas, che, no saben. La gelatina de falta, pues, ¿no? Ese es buen cartílago. Buen cartílago. Entonces, no se olviden que además el cartílago articular, no se olviden la cápsula articular, no se olviden los ligamentos articulares que les voy diciendo, ¿no? En el caso del codo hay un ligamento, les decía, colateral radial, el colateral cubital que tiene tres porciones, anterior, lateral y posterior, muy importante. No se olviden del ligamento anular del radio. El ligamento anular del radio permite que el radio pues haga esto, pronación, supinación. Esa articulación radiocubital proximal nos permite pronar y supinar gracias a algunos músculos también que tenemos que se llaman pronadores. El pronador largo, el pronador redondo y el pronador cuadrado. ¿Sí?
Entonces así está, miren ustedes, el ligamento anular del radio, alrededor del radio. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo el ligamento anular del radio, muy importante ese ligamento. ¿Ok? Entre el radio y el cúbito hay una membrana que se llama la membrana interósea, y después vienen los ligamentos, las articulaciones que tenemos en la parte inferior. En la parte inferior tenemos, en la articulación de la muñeca, tenemos pues también cápsulas articulares y varios ligamentos que nosotros vamos a ver después de la cápsula. Varios ligamentos que van a reforzar la articulación, ¿no? Miren ustedes, ligamento radiocarpiano palmar, ligamento cúbito carpiano palmar, miren, ligamento radiocarpiano palmar, ligamento cúbito carpiano palmar, ¿sí? Son ligamentos que van a venir desde el radio hasta desde el radio hasta el carpo, en la parte de la palma de la mano, y son ligamentos que van a venir desde el cúbito hasta pues el carpo, y por eso se llaman radiocarpianos palmares, cúbito-carpianos palmares. ¿Ok? Miren en la parte posterior. En la parte posterior tenemos ligamento cúbito-carpiano dorsal, ligamento radiocarpiano dorsal. Estos ligamentos cúbito-carpianos dorsales y radiocarpianos dorsales son ligamentos que van a estar alrededor de la muñeca y reforzando la muñeca. Yo en la anterior clase les decía que entre el radio se articula con los dos huesos de la primera hilera, ¿no? Con el escafoides y el semilunar. Pero el cúbito tiene interpuesto un ligamento que se llama el ligamento, ¿se acuerdan cómo se llama el ligamento? Triangular. El ligamento triangular. ¿Sí? Si yo aumento la figura, en este espacio que ustedes están viendo acá, en esta figura, hay un ligamento entre el cúbito y los huesos del carpo, de la primera hilera. Ese ligamento se llama ligamento triangular. Okay, el radio se articula con el escafoides y el semilunar. El cúbito pues se articula indirectamente con el pisiforme, con el piramidal y el pisiforme. Por eso es que cuando nosotros hacemos la abducción de la muñeca, la podemos hacer muy bien, es extremo. Pero cuando hacemos la abducción, pues no le podemos hacer, porque la apófisis esquiloides del radio nos inspira a hacer una buena abducción hacia afuera. Pero acá sí podemos hacer una buena abducción, porque aquí tenemos un ligamento que se llama ligamento triangular. Pero además de la cápsula articular, tenemos estos ligamentos que les digo, ¿no? El ligamento radiocarpiano palmar, el ligamento cúbito carpiano palmar, el ligamento radiocarpiano dorsal, el ligamento cúbito carpiano dorsal. ¿Sí? Y como ustedes están viendo, entre los huesos del carpo hay articulaciones, pues claro que hay. Miren ustedes las articulaciones que hay entre los huesos del carpo están reforzadas por ligamentos radiocarpianos palmares, por ligamentos radiocarpianos dorsales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los huesos del carpo se articulan entre sí. Claro, si yo les muestro más arriba lo que habíamos visto la anterior clase, ustedes van a ver que los huesos de la mano están articulados entre sí, ¿no es cierto? Miren, voy a llegar a la figura.
yo les muestro los huesos de la mano, nosotros podemos deducir fácilmente que los huesos de la mano están articulados entre sí, ¿sí? Están articulados entre sí. Miren, de esta manera, ¿no? Este es el radio, este es el pubis. Aquí hay un ligamento que se llama el ligamento triangular, ¿no? Este es el escafoides, el semilunar, el piramidal y el bicifoide. Ya saben, la memotecnia, espejo. Y la segunda hilera está el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Como ustedes pueden mirar, ni siquiera estudiar, los huesos del carpo están articulados entre sí, están formando articulaciones intercarpianas. Las articulaciones intercarpianas, para decir algo, ¿no? Este es el trapezoide. Miren el hueso grande, por ejemplo. Miren el hueso grande. El hueso grande por arriba está articulado con el escafoides, con el semilunar, está articulado con el hueso ganchoso, está articulado con el trapezoide, ¿sí? Está articulado con el segundo metacarpiano, con el tercer metacarpiano y casi con el cuarto metacarpiano, para darles un ejemplo. O sea, hay articulaciones intercarpianas entre sí, por supuesto que hay articulaciones intercarpianas entre sí. Y después hay articulaciones carpo-metacarpianas, por supuesto que sí. Hay articulaciones metacarpofalángicas, por supuesto que sí. Hay articulaciones interfalángicas, por supuesto que sí. Entonces, cuando yo les estoy mostrando las diferentes articulaciones que ustedes están viendo en la mano, pues yo les quiero mostrar estas articulaciones que ustedes pueden ver, ¿no? Las articulaciones que hay entre entre los diferentes huesos de la mano, ¿no? Ya les decía, como en la primera figura que les estaba mostrando, ¿no? Esta que les estaba mostrando. Hay ligamentos radiocarpianos palmares, cúbito-carpianos palmares, radiocarpianos dorsales, cúbito-carpianos dorsales. Después vamos a ver ligamentos intercarpianos que van a reforzar la articulación. Miren los ligamentos intercarpianos dorsales y palmares. Vamos a encontrar ligamentos carpo-metacarpianos dorsales, carpo-metacarpianos palmares que refuerzan la articulación, ¿no? Vamos a encontrar ligamentos metacarpofalángicos que van a reforzar la articulación. Vamos a encontrar ligamentos interfalángicos que van a reforzar la articulación de las diferentes falanges. Entonces, toda nuestra mano está muy bien reforzada por numerosas articulaciones, por numerosos ligamentos que ustedes pueden ver en la mano. Pues, si alguno de ustedes va a ser ortopedista, traumatólogo, pues tendrá que aprender de memoria todos los ligamentos, ¿no? Pero ahora, con que tengamos la visión general de todos los ligamentos que tenemos, creo que está bien. No creo que nos pregunten más en el primer parcial de los diferentes ligamentos, ¿no es así? Pero nos estamos dando cuenta que hay ligamentos en la articulación de la muñeca, que hay ligamentos entre las articulaciones del carpo, que hay ligamentos entre las articulaciones del carpo y del metacarpo, que hay articulaciones del metacarpo con las falanges, etc. ¿Ok? Está claro eso, ¿no? Este ligamento es muy importante. Este se llama el retináculo de los músculos flexores, ¿sí? Túnel carpiano, mejor conocido como túnel carpiano. Miren ustedes el túnel carpiano, el retináculo flexor. ¿Por qué es importante el retináculo flexor? Porque les cuento que el retináculo flexor, este de aquí, es un pequeño retináculo que se llama túnel, hace un túnel, miren.
a todos los músculos flexores que van a venir a la mano. Y por afuera, como ustedes están viendo, se inserta en los huesos externos. Ahí ustedes están viendo el trapecio. Ahí ustedes están viendo el trapecio, parte del escafoides. Y por adentro se está en el ganchoso, se está insertando en el pisiforme y en el piramidal, ¿sí? Se llama el retináculo de los flexores, se llama, forma el túnel carpiano. Porque por ahí, por ese túnel pasan, y ustedes ya van a comenzar a ver cuando veamos músculos, los músculos que flexionan la mano y los dedos. Muchas personas, en muchas personas se les comprime por algunas razones traumáticas este retináculo flexor y produce el síndrome del túnel carpiano, un famoso síndrome que hay en la mano. La gente tiene dolor en las partes distales de la mano, adormecimientos, hormigueos, etcétera, porque además de los músculos, la parte de los nervios también se les comprime. Entonces ellos tienen molestias muy importantes en la mano, porque por ese túnel pasan músculos flexores importantes, que ustedes ya van a estar viendo. Se llama el retináculo flexor, ¿ok? Que forma el túnel carpiano. Ahí ustedes están viendo, muy importante el túnel carpiano, ¿ya? En los dedos hay un complejo ligamentario de los tendones de los músculos largos y cortos que tenemos. Ahí pueden ver tendón largo, tendón superficial y tendón profundo de los dedos, que ya les voy a estar mostrando cuando hablemos de ellos. Y ustedes van a ver que hay un complejo también ligamentario de los tendones, ¿no? Miren ustedes, aquí está el flexor superficial de los dedos hacia afuera y hacia adentro está el tendón profundo de los dedos. Estos tendones que les voy a mostrar en su momento son los que hacen flexionar las falanges distales sobre las medias medias sobre las proximales sobre las manos. Son interesantes estos tendones y finalmente nos hacen formar esto que se llama puño, ¿no? El puño. Miren ustedes cómo ahí están el flexor superficial y el flexor profundo de los dedos formando un complejo ligamentario tendinoso en la mano. ¿Listo? Bien, esto es en cuanto a las articulaciones. Ahora vamos a ir viendo los músculos, algunos músculos que los vamos a ver por grupo. A mí me gusta mucho el Prometheus, porque el Prometheus, a diferencia de otros libros, ordena muy bien la musculatura, porque hay tantos músculos en el miembro superior que si se ponen a leer el Rubier van a terminar borrachos. Pero si se ponen a ver y a estudiar el Prometheus, ustedes van a terminar y aprender haciendo orden en los músculos. Miren, hay músculos de la cintura escapular, como ustedes están viendo, que van a estar alrededor de la cintura escapular. Hay músculos que forman la musculatura del hombro, dorsales y ventrales. Hay músculos del brazo, dorsales y ventrales. Hay músculos del antebrazo, dorsales, ventrales y radiales. Y hay músculos de la mano, ¿ok? En ese orden vamos a ir estudiando para que nos vayamos dando cuenta. Pero hay una cosa que sí tienen que hacer todos ellos, ¿no? Todos ustedes. En una cartulina media, todos ustedes tienen que hacer un póster del plexo braquial. Cada uno y todos tienen que hacer un póster del plexo braquial. ¿Por qué hacer un póster del plexo braquial? Este que les estoy mostrando y este cuadro que les estoy mostrando. ¿Por qué tienen que hacer un póster del plexo braquial, de todas las ramas del plexo braquial? Porque ustedes tienen que irse dando cuenta de cuál nervio inerva cuál músculo, ¿ok?
Es importante en los médicos que sepamos la inervación. Bueno, les cuento una anécdota. Una paciente joven de unos 20 años tuvo un accidente de tránsito. Llegó con una herida profunda en el antebrazo. Llegó a una posta médica en un pueblito donde estuvo cerca del accidente. El médico, como la herida sangraba mucho, con buen criterio suturó la herida. Con mal criterio no se fijó que estaba lesionado. Cuando la niña llegó a la ciudad y lo vio un ortopedista, la niña tenía una excelente sutura, pero no tenía los tendones se habían roto y no tenía la sensibilidad. O sea, el médico le hizo una buena sutura de la herida, pero no se fijó que además se habían roto los tendones flexores, pero y además se habían roto algunos nervios que inervan esa región. O sea, sirvió de algo el tratamiento del doctor de la provincia, era un doctor médico general, recién egresado, etc. ¿Sirvió de algo el tratamiento del doctor? A la mierda, no sirvió de nada, más bien fue peor. Fue para peor la mejoría, como decimos en Valle Grande. Tuvieron que a la niña llevarla a otro lado, curarle, hacerle pues muchas cosas, reconstruirle los tendones, reconstruirle los nervios que se habían volado. Por eso es que cuando ustedes sean médicos van a tener lesiones del brazo, antebrazo, van a recibir pacientes accidentados, pero tienen que saber muy bien de qué músculo, de qué nervio, de qué arteria estamos hablando, ¿ok? En una media cartulina todos van a hacer un póster del plexo braquial y este cuadro más que tiene en el Prometheus tomo 1, ¿okay? Y lo van a presentar en la práctica. Pero de memoria, tienen que saber de memoria. No estoy diciendo el que haga el mejor dibujo saca 100. No, eso no. El que haga el mejor dibujo y además sepa de memoria todo, saca 100. Porque no es hacer el dibujo, no es fácil el dibujo. Vamos a ir viendo los músculos de la cintura escapular. Los músculos de la cintura escapular, algunos lo conocen, el poderoso trapecio, ¿no? Miren qué intenso es el trapecio. El trapecio es un músculo que nace en el occipital, en la línea nucal superior, protuberancia occipital externa, y de ahí miren apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales, apófisis espinosas de todas las vértebras torácicas, 12 apófisis espinosas. Y de ahí miren cómo hace el trapecio, ¿no? El trapecio viene a la espina del omóplato, da la vuelta y se inserta además en la clavícula, es decir, se inserta en la espina del omóplato y además se inserta en la clavícula, da la vuelta, ¿sí? En el tercio lateral de la clavícula, ¿ok? En el acromio y en la espina de la escápula. Esa es su inserción por fuera, espina, acromio y en el tercio externo de la clavícula, ¿sí? Este músculo se llama así trapecio de trepar, viene de la palabra trepar, nos ayuda a escalar, nos ayuda a trepar. Si nosotros queremos subir una escalera, si nosotros queremos subir un cerro, una pared, ser trapecistas, o si queremos nadar, si nadamos, pues ahí vamos a estar haciendo funcionar el trapecio, el músculo superficial, pero mucho más importante de la pared posterior, del tórax posterior, ¿ok? El trapecio, entonces, como ustedes ven, tiene tres porciones: una porción descendente, una porción transversa, una porción ascendente, y ya saben ustedes los puntos de inserción del trapecio. Está inervado por el 11º par y por el plexo cervical.
11º par, nervio espinal y plexo cervical. Ese es el primer músculo de la cintura escapular. El segundo músculo de la cintura escapular es alguien que lo conocen bien, el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo nace en el esternón, esternocleidoclavícula y mastoides, apófisis mastoides, ¿no? En realidad una de sus fibras musculares llega hasta la línea nucal superior. Este músculo, el esternocleidomastoideo, es también conocido como el cuádriceps del cuello. ¿Por qué se llama cuádriceps del cuello? Se llama cuádriceps del cuello porque tiene un origen en el esternón, en la clavícula, en la apófisis mastoides y en la línea nucal superior. Esternocleidomastoideo, o también conocido como el cuádriceps del cuello. ¿Okay? El esternocleidomastoideo es importante en su función porque, como ustedes saben, es un músculo que flexiona la cabeza hacia el mismo lado, rota la cabeza hacia el lado contralateral, extiende la cabeza, es un rotador extensor de la cabeza y del cuerpo, ¿sí? Pero además es un músculo auxiliar de la respiración. Igual que el trapecio, está inervado por el 11º par y por el plexo cervical, por el nervio espinal. No tiene nada que ver todavía con el plexo braquial, porque ni el 11º par craneal ni el plexo cervical pertenecen al plexo braquial. O sea, estos dos quedan fuera del plexo braquial, pero son importantes porque forman parte de la musculatura de la cintura escapular. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Miren qué interesante y qué importante el trapecio, ¿no? El trapecio tenemos ahí en la parte posterior y pues muy intenso, ¿no? Un poderoso músculo en la parte posterior. El esternocleidomastoideo, ahí ustedes tienen el esternocleidomastoideo. Músculos de la cintura escapular. Seguimos con los músculos de la cintura escapular, ¿ok? Este es el serrato anterior. Este serrato anterior es otro poderoso músculo. Miren ustedes dónde se origina. Se origina en las 9 primeras costillas, en la parte externa de las 9 primeras costillas. Ahí están viendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 costillas. Se va por dentro de la escápula, del omóplato, y se inserta en el borde medial de la escápula, del omóplato, es decir, en el borde vertebral, pero por dentro. Miren ustedes, va por dentro del omóplato, ¿ok? Les muestro en la figura de este es el músculo que les estoy diciendo, ¿ok? Va por dentro y se va a ir a insertar en el borde medial de la escápula. Este músculo está inervado por un nervio que se llama el torácico largo, que es ya del plexo braquial. Lo interesante de este músculo, cuando se lesiona el músculo torácico largo, lo he visto unas cuantas veces en mi vida profesional, les cuento que se produce el síndrome, el síndrome de la escápula alada, así se llama. Es decir, la escápula se levanta así hacia afuera como si fuera un ala, porque este músculo tiene la función de, si quieren, pegar la escápula hacia el tronco. Si se lesiona el nervio torácico largo, que es una rama del plexo braquial, se produce escápula alada. La escápula se sale hacia afuera de una manera que parece un ala, ¿ok? Estamos viendo entonces el músculo serrato anterior, ¿ok? Desplaza la escápula hacia lateral, rota la escápula, ¿ok? Desciende la escápula también. Está inervado por el nervio torácico largo, que ya es una rama del plexo braquial.
que ustedes lo tienen que hacer. Bueno, después del cerrato anterior está el músculo subclavio y el pectoral menor. Estamos viendo músculos de la cintura escapular. Primero hemos visto el trapecio, el esternocleidomastoideo, estamos viendo el serrato anterior, estamos viendo el pectoral menor y el subclavio. El pectoral menor está debajo del pectoral mayor. El pectoral menor, como ustedes ven, nace tercera, cuarta, quinta costilla, parte anterior de la tercera, cuarta y quinta costilla, y se inserta en la apófisis coracoides. Hay tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides. Eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son los músculos que terminan insertándose o nacen en la apófisis coracoides? Son tres, solo tres. El primer músculo que va a la apófisis coracoides es el pectoral menor, no se olviden. Y ya van ustedes a ir viendo los otros dos músculos, ya los van a ir conociendo. Entonces el pectoral menor va de la tercera a la cuarta costilla a la apófisis coracoides, tira la escápula hacia abajo y es un músculo auxiliar de la respiración. Está inervado por los nervios pectorales medial y lateral, ramas del plexo braquial. ¿Ok? Nervios pectoral, medial y lateral, ramas del plexo braquial. El subclavio es una cagadita de músculo, nace en la cara inferior de la escápula. Ahí en la cara inferior de la escápula hay un canal que se llama el canal del subclavio, y desde el canal del subclavio viene a la primera costilla. Miren, a la primera costilla. En realidad este músculo está reforzando la articulación esternoclavicular, el subclavio. Está inervado por el nervio del subclavio, que es rama también del plexo braquial. Empezamos con el plexo braquial. Por eso es que yo les digo, para la próxima semana todos ya tienen que tener su póster y saber el plexo braquial. Porque cuando yo te digo está inervado por el nervio subclavio, estás en bolas. No sabes cuál es el nervio subclavio, ¿no? Pero si supieras el plexo braquial, si lo hicieras, ya te estarías dando cuenta cuál es el nervio subclavio, cuál es el nervio pectoral medial, el nervio pectoral lateral. Por favor, les pido que hagan este fin de semana el póster del plexo braquial y lo vayan aprendiendo. Finalmente, para terminar los músculos del plexo braquial, terminamos, sí, porque después viene el del hombro y ahí nos vamos a quedar. Viene el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, que están en un plano debajo del trapecio, ¿ok? Debajo del trapecio está el elevador de la escápula. Miren ustedes dónde nace el elevador. En las apófisis transversas de la cervical 1, 2, 3 y 4. Y viene al ángulo superior. Este nos ayuda, como dice su nombre, a elevar la escápula, ¿no? Elevar la escápula. Cuando éramos niños hacíamos esa maniobra, ¿no? ¡Hey, Juanito, haz esto! ¡Oh, no quiero! ¿No? Elevábamos la escápula. Romboides menor. El romboides menor también nace en las apófisis. Bueno, nace en las apófisis transversas. El romboides menor y el romboides mayor, apófisis espinosas de la 6 y la séptima vértebras cervicales, primera, segunda, tercera y cuartas torácicas del romboides menor. Y desde ahí ustedes ven que están yendo al borde medial de la escápula, al borde medial de la escápula. ¿Okay? Estos son los músculos que nos hacen apegar la escápula hacia atrás, ¿no? A ver, apega la escápula, soldado, apega la escápula hacia atrás. Estos nos hacen así, ¿no? Que se llaman romboides menor y romboides mayor. ¿Sí? Fijan la escápula, tiran la escápula hacia craneal y hacia medial. Tanto el romboides menor como el romboides mayor. Los tres, el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, están inervados por el nervio dorsal de la escápula. ¿Ok? Les pido que por favor hagan un póster en media página
de una cartulina del plexo braquial, y lo vayan aprendiendo, ¿ok? El plexo braquial, ustedes están viendo más o menos cómo se forma. No sé si hay una figura más abajo. Debe estar en el otro texto. Bueno, en cualquier texto ustedes van a encontrar el plexo braquial. Pero es importante que encontremos el plexo braquial para seguir los músculos. Porque ahora van a seguir los músculos del hombro y después van a seguir los músculos del brazo, del antebrazo. Pero si no tienen idea